Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hola. En nuestro Deep Dive de hoy, vamos a ahondar en un tema candente, las estadísticas de criminalidad en Barcelona entre 2022 y 2023. Interesante. Exacto, y para ello vamos a analizar específicamente la relación entre la nacionalidad y los arrestos. Tenemos datos fascinantes de la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra, y déjame decirte que algunos de los hallazgos son realmente sorprendentes. Ya veo. ¿Y qué es lo que les ha llamado tanto la atención? Bueno, para empezar, un dato que salta a la vista. El 78% de los arrestos realizados en Barcelona durante este periodo involucraron a extranjeros. ¡Caramba! Esa es una cifra alta. Sin duda, es un número que impacta, ¿verdad? Pero antes de que saquemos conclusiones precipitadas, es importante analizar qué significa realmente este porcentaje. Totalmente de acuerdo. Es fundamental tener en cuenta el contexto. Exacto. Vamos a explorar los tipos de delitos más comunes, comparando las tasas de arrestos entre españoles y no españoles. Me parece perfecto. Empecemos por lo básico. ¿Qué nos puedes decir sobre este 78% de arrestos a extranjeros? ¿Cómo debemos interpretar este dato? Claro, lo primero que hay que recordar es que este 78% es un número bruto, es decir, no tiene en cuenta la proporción de extranjeros que residen en Barcelona. Entiendo, esa es una distinción crucial. Exactamente. Si, por ejemplo, la población extranjera representa el 30% del total de residentes en Barcelona y cometen el 78% de los delitos, la situación sería muy diferente a si representaran, digamos, el 60%. Claro, el contexto demográfico es esencial para no caer en generalizaciones. Precisamente. Sin ese contexto podríamos llegar a conclusiones erróneas. Totalmente. Y bueno, ahora que ya tenemos claro este punto fundamental, vamos a profundizar un poco más en los datos. ¿Cuáles son los delitos que se dan con más frecuencia en Barcelona? Según los informes que hemos analizado, los hurtos y los robos son los delitos más frecuentes. Interesante. ¿Y qué nos dicen las estadísticas sobre estos delitos? ¿Hay alguna diferencia significativa entre las tasas de arrestos de españoles y extranjeros? Sí, de hecho sí que la hay. Cuéntanos más. En el caso de los hurtos, más de 7.000 de los casi 8.000 arrestos fueron de extranjeros. Ya. Esa es una disparidad bastante notable. Cierto. Y en cuanto a los robos con violencia e intimidación, que son delitos más graves, la diferencia es aún más marcada. Se detuvo a 4.152 extranjeros frente a poco más de 1.000 españoles. Eso es sorprendente. ¿A qué crees que se debe esta diferencia tan grande entre hurtos y robos con violencia? Es una pregunta interesante. Podríamos plantear algunas hipótesis. Por ejemplo, podría ser que los hurtos, al ser delitos más oportunistas, estén más asociados a turistas o personas en tránsito. Tiene sentido. Al fin y al cabo, Barcelona es una ciudad muy turística y los turistas suelen ser un blanco fácil para los ladrones. Exacto. Y por otro lado, los robos con violencia e intimidación suelen requerir un mayor conocimiento del entorno y una mayor organización, lo que podría explicar por qué la proporción de españoles detenidos es mayor en este tipo de delitos. Claro. Y también podríamos considerar si hay factores socioeconómicos que influyen en estos patrones. Sin duda. La situación económica de una persona puede influir en su vulnerabilidad a la delincuencia, tanto como víctima como autor. Es un tema complejo que requiere un análisis más profundo, pero creo que es importante tener en cuenta todos estos factores a la hora de interpretar las estadísticas. Totalmente de acuerdo. No podemos caer en la trampa de los estereotipos ni de las generalizaciones. Exacto. Estas estadísticas nos dan una visión general, pero no nos dicen nada sobre individuos o grupos específicos. Correcto. Cada caso es único y debe ser analizado en su contexto. En definitiva, creo que lo más importante que hemos aprendido hoy es que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar las estadísticas de criminalidad. Sí, un simple porcentaje sin el contexto adecuado puede llevar a conclusiones erróneas. Hemos visto que, si bien un alto porcentaje de arrestos involucró a extranjeros, esto no significa necesariamente que cometan más delitos que los españoles. Exactamente. Y es fundamental recordar que la nacionalidad no determina la conducta de una persona. Para terminar, ¿te gustaría dejar a nuestros oyentes con alguna pregunta para que sigan explorando este tema? Claro, ¿cómo creen que las estrategias policiales y las desigualdades socioeconómicas podrían influir en las tasas de delincuencia y los patrones de arresto, independientemente de la nacionalidad? Una pregunta muy interesante. Les invitamos a investigar más sobre las estadísticas de criminalidad, la demografía y la justicia social en Barcelona. Hasta la próxima. Adiós.